Hola, buen día para todos. Antes de comenzar, antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la posibilidad de participar. Es un gusto compartir con ustedes este tema que nos resulta de gran interés. El tema en cuestión es la información que aporta la Evaluación Nacional de Cultivares para evaluar o para mitigar el impacto en años desfavorables. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para manejar el riesgo? ¿Cómo hacemos para pasar de una situación en la que probablemente tengamos un mal resultado, un mal rendimiento, a una situación de tranquilidad, una situación de seguridad? Bueno, para esto tenemos que tomar decisiones respecto a algunas variables que varían campo a campo, chacra a chacra. Muchas de estas variables ya fueron abordadas, se lo van a hacer a lo largo de estos 2 días de jornada. Por mencionar algunas, antecesor, fecha de siembra, manejo de la fertilización, manejo de malezas o elección de cultivar. Yo particularmente me voy a enfocar en esta última. Un cultivar frecuentemente se selecciona en base a su rendimiento y a su comportamiento sanitario, aunque también por otras variables que dependen del cultivo en cuestión, como por ejemplo el porcentaje de clasificación de primera y segunda en el caso de cebada. Bueno, analizando objetivamente la información que aporta la Evaluación Nacional de Cultivares, podemos seleccionar el cultivar que mejor se adapte a nuestra situación. Por ejemplo, si estamos ubicados en el centro del país, sobre un suelo frágil y donde sabemos que el rendimiento es más bajo, tal vez elegiríamos un cultivar de menor potencial de rendimiento, pero que sea más rústico, que su rendimiento sea relativamente más estable en comparación al resto. Mientras que si estamos en el litoral del país, tal vez en un campo de muchísima productividad, el cultivar que más nos convenga sea alguno más moderno, por así decirlo, que nos permita aprovechar al máximo los recursos disponibles. Bueno, entonces, ¿por qué remarco que la elección de cultivar a sembrar es muy importante? Porque la elección de cultivar a sembrar tiene un costo cero para el productor, lo cual lo hace muy importante, pero además determina directa o indirectamente el 21% del resultado final que logremos. Es decir, un valor para nada despreciable porque representa un quinto del rendimiento o explica un quinto del rendimiento que logremos. El efecto cultivar representa por sí solo el 7% del resultado final. Por lo tanto, que si seleccionamos tan solo por el nombre del cultivar o por el rendimiento promedio de ese cultivar, nos estaríamos olvidando de todas las interacciones, que son estas en azul, que representan el 14%, es decir, el doble del efecto que tiene por sí solo el cultivar. Por eso remarcamos que contar con una evaluación de cultivares en la que se evalúe en varias localidades, en años, en fecha de siembra, es importante para poder determinar cuál es el mejor cultivar en cada situación. Como muchos sabrán, la Evaluación Nacional de Cultivares sufrió algunas modificaciones a implementarse a partir del presente año. Algunas de las cuales no han sido objeto de crítica, por ejemplo, modificaciones en la fecha de siembra o el manejo de fertilización, o modificaciones en el manejo, en el control de malezas, pero otras como la reducción en el número de ensayos necesarios para la comercialización de un cultivar ha sido cuestionada por facultad. Creemos que esta reducción significa un retroceso que afecta negativamente la información que le llega a los estudiantes, a los técnicos, a los productores. Y bueno, por supuesto que antes de estas modificaciones no éramos el mejor país del mundo, tampoco somos el peor ahora, pero sin embargo, si nos comparamos con nuestro vecino, con Argentina,
podemos ver que estamos varios casilleros por detrás, incluso antes de las modificaciones. La red de evaluación nacional de trigo en Argentina cuenta con 17 localidades permanentes de evaluación, número muy importante, pero claro, es un país con una superficie bastante mayor a la nuestra. Pero si nos centramos, si nos enfocamos entre el paralelo 30 y 33, región en la que ocuparía Uruguay, vemos que tienen 5 localidades permanentes de evaluación, cada una de las cuales cuenta con 4 fechas de siembra, 2 para ciclo largo, 2 para ciclo intermedio y 2 para ciclo corto. La Evaluación Nacional de Cultivares de Cebada es considerada un ejemplo de articulación público-privada, gracias a la cual se ha logrado implementar una evaluación muy seria. En este sentido, puedo mencionar que un artículo científico publicado en el 2008 reportó que un protocolo apropiado para la evaluación nacional de cebada, en nuestras condiciones en Uruguay, debería de contar con al menos 3 localidades en 2 fechas de siembras por localidad y por año. La actual evaluación de cebada no cumple exactamente con todo, pero está bastante bien posicionada, porque por ejemplo los ensayos no se realizan en 3 localidades, sino que se realizan en 6, cubriendo todo el área agrícola donde se siembra cebada en nuestro país. ¿Por qué se cumple esto? Es decir, ¿por qué se tiene una evaluación tan seria, tan completa en cebada? Básicamente por el interés de las malterías de tener la mayor información posible de los materiales que luego van a procesar industrialmente. Debido al importante número de localidades y años que están en la evaluación, se están contemplando las variaciones anuales y ambientales que permiten, en definitiva, realizar análisis estadístico con una potencia más que aceptable. La información que se genera es de calidad y tiene como destino a los productores, empresas y también los investigadores. Los que deberían de beneficiarse mayormente de esta información son los productores. Bueno, si bien la información de base de datos de empresas o cooperativas tienen la ventaja de contar con mucha información, muchas chacras en distintas zonas, esta información puede o podría estar sesgada y debe analizarse con la precaución debida, conociendo cuáles son sus limitantes. Por otra parte, la Evaluación Nacional de Cultivares no tiene sesgo en ningún sentido, ya que los ensayos son estandarizados y los cultivares son evaluados exactamente en las mismas condiciones ambientales. Bueno, la característica que tiene la evaluación, ensayo estandarizado, como mencioné, se realiza la misma densidad de siembra para todos los cultivares, mismo cura semilla, mismo manejo de la fertilización, mismo manejo para el control de malezas. Entonces, no se favorece ni se perjudica ningún cultivar en particular. En segundo punto, los cultivares son evaluados en condiciones similares, son ensayos parcelarios, un cultivar estaba sembrado al lado del otro, en exactamente las mismas condiciones ambientales. Tercer punto, que el análisis de los datos que aporta la Evaluación Nacional de Cultivares permite identificar a cultivares adaptados a ciertos ambientes, por ejemplo, uno que se destaca en ambientes de alto potencial, permitiendo aprovechar los recursos al máximo, o uno que tolera ciertos estreses ambientales y rinde bastante por encima del promedio en ambientes más complicados de menor potencial de rendimiento. Y por último, que la información que aporta la evaluación puede ser complementada, puede y debe ser complementada con información de base de datos de empresas o cooperativas. Bueno, pasando a las características climáticas de la última zafra, ¿cómo fueron? Bueno, pocas precipitaciones a finales del otoño e inicio del invierno, por lo que se pudo sembrar sin problema ninguno. La disponibilidad hídrica al inicio del ciclo de cultivo fue buena, pero ocurrió una sequía terminal que en algunos casos, principalmente en el sur, por ejemplo en la Estanzuela, fue muy severa. Las condiciones de radiación y temperatura permitieron
tener muy altos rendimientos, entonces podríamos decir que radiación y temperatura empujó la productividad hacia arriba y la sequía terminal, bueno, generó algunos problemas que voy a detallar aquí más adelante. Que fueron que se generaron problemas de calidad, pero con una altísima productividad, que en algunos casos provocó problemas específicamente en cebada, problemas de clasificación. Bueno, ¿para qué nos sirve lo que sucedió o en qué nos favorece? Estrictamente, visto desde el punto de vista de la investigación, fue un año muy bueno para poder identificar diferente comportamiento varietal frente a estreses ambientales. Si bien somos, Uruguay es un país pequeño, tenemos grandes variaciones en cuanto a precipitaciones para una misma zafra entre localidades. Esto remarca la importancia de contar con varios ambientes, varias localidades, para poder capturar esas diferencias ambientales en cuanto a temperatura y disponibilidad hídrica. Bueno, esta figura muestra la relación entre el rendimiento y el porcentaje de clasificación para todos los cultivares de cebada evaluados en los últimos 5 años. Estos son absolutamente todos los cultivares de cebada que fueron evaluados en las últimas 5 evaluaciones. Esto la verdad que nos sorprendió encontrarlo porque esperábamos una caída importante en la clasificación cuando obteníamos rendimientos o cuando se obtuvieron rendimientos muy altos. Sin embargo, en ambientes de altísimo potencial, la probabilidad de obtener bajo porcentaje de clasificación fue baja, vemos muy pocos puntos, por debajo del umbral de 85%. Los ambientes, los puntos que superaron este umbral que fijamos en 9.000 kilos, estuvieron en su mayoría en Dolores en el 2020 y en el 2022, pero podríamos decir que no son para nada representativos del sistema de producción en nuestro país. Lo representativo es lo que está a la izquierda de los 9.000 kilos, en donde según el ambiente y según el cultivar en cuestión podemos tener resultados bien distintos, combinaciones de alto y bajo rendimiento, alta y baja clasificación. Acá remarcar que si tuviésemos pocos ensayos y todavía sembrados en una fecha de siembra concentrada, no podríamos percibir la caída en la performance de estos rendimientos porque la nube de puntos estaría muy concentrada. Esta figura es similar a la anterior, muestra la relación entre el rendimiento y el porcentaje de clasificación para aquellos cultivares que fueron evaluados en los últimos 5 años. Es decir, de todos los cultivares evaluados, nos quedamos con únicamente los que han estado presentes en todos los ensayos realizados en los últimos 5 años. En total son 13 cultivares, pero me quedé con 12 cultivares para que sea más práctico la representación gráfica. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos que hay un diferente comportamiento varietal cuando miramos los 9.000 kilos, el umbral de 9.000 kilos hacia la izquierda, es decir, nos movemos hacia ambientes, desde ambientes óptimos hacia ambientes con algún tipo de estrés. Vemos que hay algunos cultivares que caen de forma abrupta, por ejemplo, o en cuanto a su clasificación, y vemos otros que no, que, por ejemplo, vemos que incluso en casi todo el rango de rendimiento explorado, la mayoría o casi la totalidad de los puntos están por encima de ese umbral de 85% de clasificación. Esas diferencias que vemos acá, esas diferencias varietales, son consecuencia de distintos problemas que han ocurrido en las distintas zafras, algunas veces excesos hídricos, sequías o diferentes condiciones de temperatura. Y esto lo observamos porque tenemos una cantidad de ensayos suficiente como para contar con características climáticas diferentes. Las variedades señaladas, recuadradas, son cultivares que hoy están siendo sembrados. Esto es particularmente importante porque no se presenta acá
resultados de un análisis con datos de investigación, sino que estos materiales que están viendo acá son materiales que tienen nombre y apellido y que muchos de ustedes, muchos de los productores lo van a estar sembrando en esta próxima zafra que viene. Esta figura muestra los mismos 12 cultivares que en la diapositiva anterior, pero para la localidad de La Estanzuela y evaluados durante 2 años, únicamente 2 años, en 2020 y en el 2020. Acá lo que nos preguntamos es, ¿qué cultivar de cebada sembraríamos si consideramos únicamente 2 años de evaluación? ¿Sería el mismo cultivar que si consideramos un tercer año de evaluación? Eso es lo que vamos a tratar de responder acá. Entonces, bueno, si contamos con una evaluación de 2 años, nuestra opinión acerca de si un cultivar es bueno o malo, si se adapta o no a nuestras condiciones, a nuestro sistema, estará en gran parte determinada por la bondad de esos 2 años, es decir, qué tan buenos fueron esos 2 años. Qué tan buenas fueron las condiciones climáticas en esos 2 años de evaluación. Los cultivares remarcados son los que se podría sembrar, porque no tienen un porcentaje de clasificación por debajo de 85, los demás los descarto, por ejemplo, estos los descartaría porque hay puntos por debajo de 85. Y acá algo que nos podría suceder era que decidamos sembrar o cultivar que en esos 2 años mostró tener un buen desempeño, una buena performance, pero que en realidad no era consecuencia de la superioridad genotípica, no era explicado por el cultivar en sí, sino que ese efecto se debía en gran parte por el efecto año, el cual lo favoreció de tal manera que no fue posible observar sus puntos débiles. Y esto es lo que vemos en la figura siguiente. Entonces, en este caso, el cultivar a sembrar sería el mismo si ahora lo evaluamos 3 años. Ahí remarcados están los cultivares que hubiese sembrado con 2 años de evaluación. Bueno, algunos de estos cultivares tuvieron un mal desempeño en su tercer año de evaluación. Entonces, hay algunos que yo con un tercer año los descartaría y otros que lo continuaría eligiendo. Lo que demostramos acá con esta figura es que cuando reducimos el número de años, es más difícil encontrar diferencias en el comportamiento de las variedades. Algo que en evaluación parecía ser muy bueno, porque lo elegí con 2 años de evaluación, a nivel de producción puede ser un desastre, y la justificación es que no tuvimos las herramientas suficientes como para diferenciarlo respecto a otros cultivares o poder decidir correctamente qué cultivar se adaptaba mejor a nuestra situación. En esta figura recorté los 2 ejemplos para ver claramente, ver con mayor claridad qué variedades mantienen un buen comportamiento y cuáles su performance se cae al evaluarlo en un tercer año. Entonces aquí vemos la variedad D y la variedad H en 2 años, con 2 años de evaluación tienen un porcentaje de clasificación bueno por encima de 85, y anexando un tercer año siguen estando por encima. Sin embargo, estas 2 variedades, la F y la J, con 2 años yo la elegiría muy bien, pero cuando las evalúo en un tercer año, que les pongo algún estrés ambiental, su porcentaje de clasificación de primera y segunda se cae a pique, y entonces no me estaría conviniendo. Bueno, con una evaluación de cultivares completa que cuente con información de varias localidades y varios años, pueden identificarse cultivares adaptados a distintos ambientes de producción. Es decir, podemos utilizar la información disponible a nuestro favor, elegir lo que mejor se ajuste a nuestra situación. Esto que ven aquí es un modelo simple, consiste en realizar una regresión lineal del comportamiento de una variedad versus el rendimiento medio de los ensayos, o también llamado índice ambiental. Entonces acá podemos identificar cultivares con distinta adaptabilidad. Esta primera es más un ideal, una situación real, que es un cultivar que rinde por encima del promedio todo el rango. Esta es una variedad que está adaptada
a ambientes de bajo potencial, perdón, y esta otra es una variedad que está adaptada a ambientes de alto potencial, me permitiría destacarme en ambientes de buena oferta de recursos. Y bueno, con estas figuras simplemente quiero dejar el mensaje de cuando se tiene mucha información se pueden realizar análisis más complejos, por ejemplo, este tipo de modelos que toman en cuenta la interacción genotipo por ambiente, a partir de los cuales sería posible identificar una variedad o un grupo de variedades adaptadas a ciertos ambientes que comparten ciertas características. Por ejemplo, una empresa que tenga un área de siembra muy importante, distribuida en toda el área agrícola del país, podría realizar este tipo de métodos o este otro, eh, para poder identificar una variedad tal vez más adaptada al norte, otra más adaptada a la región centro, otra más adaptada al sur, y entonces planificar toda su siembra en base a esas variedades elegidas. Bueno, terminando con la presentación, las conclusiones, en primer punto, que la Evaluación Nacional de Cultivares aporta información balanceada que permite comparar variedades. Esto lo mencioné al inicio, son ensayos estandarizados en el que el manejo no favorece a ninguna variedad. El segundo punto es que la reducción en el número de ensayos afecta la capacidad de predecir el comportamiento de los cultivares. Esto quiere decir que si tenemos unos poquitos ensayos, posiblemente estos sean todos similares y no tengamos un degradé que me permita identificar diferencias varietales y ver qué variedad se ajusta más a un ambiente que a otro. Bueno, los puntos 3 y 4 están muy relacionados. Conocer el comportamiento varietal nos permite conocer al riesgo que podríamos enfrentarnos y también cómo explotar al máximo los ambientes de alta productividad. Por último, el punto 5 es que la información generada por la Evaluación Nacional de Cultivares puede y debe ser complementada con la de la base de datos privadas de empresas o grupos de productores. Bueno, muchas gracias. Con esto me despido y quedo abierto a preguntas en el espacio correspondiente. Nuevamente, muchas gracias.